Estamos pasando ya casi por la segunda semana del mes de Ramadán, ya que pues hemos pasado pues una cuarta parte de este mes. Una de las actividades que son fundamentales para este mes es la recitación del Sagrado Corán. El mes de Ramadán tiene una conexión extremadamente estrecha con la recitación del Sagrado Corán. En capítulo 2, versículo 186, Allah dice: el mes de Ramadán es aquel en el que fue revelado el Corán como guía para la humanidad, con pruebas claras de orientación y discriminación. Entonces Allah envió el Sagrado Corán, o la revelación del Sagrado Corán comenzó en el mes de Ramadán. Entonces, este es un mes en donde deberíamos de enfocarnos más sobre la lectura y la comprensión de la palabra de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también ponía mucho énfasis sobre la recitación del Sagrado Corán en este mes, sobre la lectura y la comprensión de este libro. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam observaba el itikaf, el retiro en la mezquita, durante 10 días cada año, es decir, los últimos 10 días y noches del mes de Ramadán. En el año en que falleció, observó el itikaf durante 20 días. Y el Corán se repasaba con él una vez al año, pero en el año en que falleció se repasó con él 2 veces, es decir, con el arcángel Gabriel. Entonces esto fue la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que durante el mes de Ramadán revisaba el Sagrado Corán completamente. Entonces deberíamos de seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en cuanto a este mes, donde estamos observando ayunos, o tal vez no observando ayunos, aprovechando de ese permiso de Allah, pero todos deberían de estar leyendo el Sagrado Corán y tratando de terminarlo siguiendo los pasos de nuestro querido profeta. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, tenía un amor profundo por el Sagrado Corán y la recitación del Sagrado Corán, no solo en el mes de Ramadán, sino que en todos los meses y todos los meses durante el año. Su hijo, Hazrat Mirza Sultan Ahmad, narra que el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, recitaba el Sagrado Corán extensamente. Leía el Sagrado Corán más que cualquier otro libro. Él dice además que el Mesías prometido tenía una copia del Sagrado Corán en la que marcaba pasajes, y ciertamente recitó el Corán más de 10,000 veces durante su vida. Entonces esto era el nivel del amor del Mesías, que el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, guardaba por el Sagrado Corán. Terminó el Sagrado Corán al menos 10,000 veces durante su vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam también en varias ocasiones nos enseñó cómo el Sagrado Corán y la recitación del Sagrado Corán es un acto de devoción. Es un acto de devoción que hasta lleva al perdón de la persona y la elevación de sus rangos espirituales ante Allah. Hazrat Abu Umama dijo que oyó el mensajero de Allah decir que recita el Corán, porque el día de la resurrección vendrá como intercesor de quienes lo recitan. Entonces, si queremos un intercesor en el día de la resurrección, esto será, o entre los intercesores, uno de ellos es el Sagrado Corán. El profeta dijo además que recita los 2 luminosos, Sura Al-Baqarah y Sura Al-Imran, capítulos 2 y 3 del Corán. Porque el día de la resurrección vendrán como 2 nubes, o 2 sombras, o 2 bandadas de pájaros en filas, suplicando por aquellos que los recitan. Recita la Sura Al-Baqarah, porque usarla produce bendiciones, y abandonarla produce arrepentimiento, y los perezosos son incapaces de recitarla. Sura Al-Baqarah habla pues mucho sobre los mandamientos de Allah. También el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que la diferencia pues
el Sagrado Corán tiene tantas bendiciones que aún un hipócrita que lee el Sagrado Corán va a recibir cierto beneficio de él. Dijo que el ejemplo de un creyente que recita el Corán es el de un limón que huele bien y sabe bien. Y el ejemplo de un creyente que no recita el Corán es el de un dátil que no huele bien, pero sabe dulce. Entonces, automáticamente, un creyente que no recita el Sagrado Corán está faltando en su desarrollo espiritual. Y el ejemplo de un hipócrita que recita el Corán es el de una planta aromática que huele bien, pero sabe amarga. Pero mira, aún así, un hipócrita que no cree realmente en el Islam, solo por leer el Sagrado Corán, recibe una bendición. Y el ejemplo de un hipócrita que no recita el Corán es el de una planta de coloquintita que no huele bien, que no huele y tiene un sabor amargo. Entonces, en este mes de Ramadán, durante las oraciones de Tarawí en las mezquitas y en otros momentos, las personas están intentando terminar una recitación completa del Corán. Muchas veces hay personas que ponen audios del Sagrado Corán en voz melodiosa de varios qurra, los que están casi profesionales en la recitación del Sagrado Corán. Y todo esto es muy bueno. Sin embargo, no debemos de olvidar que el propósito de leer el Sagrado Corán no solo es para embellecer la voz o la recitación, sino que el propósito de leer el Sagrado Corán debería de ser aprender de sus enseñanzas e implementar los mandamientos que Allah ha puesto ahí. En capítulo 73 del Sagrado Corán, Allah dice, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, y recita el Sagrado Corán con tartil, es decir, despacio y con atención. Entonces, esto no solo es una indicación acerca del estilo de la recitación. Lo que Allah nos está indicando aquí es que deberíamos de recitarlo lentamente y con atención para poder entender lo que estamos diciendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que embellece el Sagrado Corán con tu voz melodiosa, porque una voz melodiosa es un medio para aumentar la belleza del Corán. Aquí el profeta dijo que el Corán ya es una belleza, ya tiene belleza, y recitarlo en una voz bella va a aumentar la belleza que ya está ahí. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, también escribe que la raíz de la adoración está en la recitación del Sagrado Corán. Porque si las palabras del amado se leen o se escuchan, sin duda despiertan el amor en un verdadero amante y estimulan el ardor. Entonces, en cada oración, las 5 oraciones diarias, tenemos que recitar el Sagrado Corán. Esto es su importancia. El salat no es completo sin la recitación de Surah Al-Fatiha y sin la recitación de otros capítulos o pasajes del Corán después de la recitación de Surah Al-Fatiha. Sin embargo, hablando sobre la importancia de entender lo que estamos diciendo y entender el contenido del Sagrado Corán, el Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, dijo que sin duda es encomiable recitar el Sagrado Corán con voz melodiosa, pero el verdadero propósito de la recitación del Corán es aprender sobre sus verdades y conocimientos divinos y que los seres humanos puedan lograr una transformación en sí mismos como resultado. Entonces, leer el Sagrado Corán debería de ser un ejercicio de la autotransformación. No debería de ser únicamente un ejercicio en comprobar pues cómo podemos cambiar la voz y qué ritmo podemos mantener. Y hasta se enseña esto en la palabra. Recitar el Sagrado Corán se conoce en árabe como tilawa. Tilawa es la recitación del Sagrado Corán. Esta palabra ocurre en el Sagrado Corán. Cuando Allah dice que hay que leer el Corán, utiliza este verbo. Pero la palabra tilawa se deriva de talá,
Cuando se utiliza con un libro, por ejemplo, Dal al-Kitab, significa que leyó, ensayó y recitó el libro, lo siguió y lo hizo de acuerdo con él. Entonces, según el Sagrado Corán y según este verbo, no solo es suficiente leer o recitar el Corán, hay que seguirlo también. Entonces, Allah aquí en capítulo 2, versículo 122 dice: Allazina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bi. Aquellos a quienes hemos dado el libro lo recitan, es decir, que lo sigan como debe recitarse o seguirse. Estos son los que creen en él. Entonces, los que realmente creen en el Sagrado Corán, Allah dice que no solo leen las palabras de Allah, sino que después implementan las palabras en sus vidas. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, vino en parte para enseñarnos la belleza del Sagrado Corán y la superioridad del Sagrado Corán sobre todos los demás libros, y también las bendiciones en seguir la palabra de Allah. Dijo en una ocasión: reflexionen sobre el Sagrado Corán. Todo está contenido en él. Detalla las virtudes y los males. Proporciona noticias del futuro, etc. Comprendan bien que presenta una religión contra la que no se puede plantear objeción alguna, porque sus bendiciones y frutos son continuamente evidentes. El Evangelio no expone la religión en su totalidad. Sus enseñanzas pueden haber sido adecuadas para aquella época, pero de ninguna manera son universal y perpetuamente aplicables. Este honor pertenece únicamente al Sagrado Corán, pues Allah el Altísimo ha proporcionado remedios para cada dolencia en él, ha nutrido todas las facultades, y además de resaltar los males, también ha prescrito formas de eliminarlos. Por lo tanto, sigan recitando el Sagrado Corán, oren y esfuérzanse por alinear su conducta con sus enseñanzas. Entonces el Corán es una fuente de todo bien, es un libro completo, contiene todo lo necesario para la reformación, para el desarrollo y para la educación del creyente ante Allah. En otro lugar, hablando sobre el Sagrado Corán, el Mesías prometido declaró que recuerdan, el Sagrado Corán es la verdadera fuente de bendiciones y el verdadero medio de salvación. Es culpa de esas mismas personas que no actúan según el Sagrado Corán. Entre los que no lo siguen, hay un grupo que no cree en él en absoluto y no lo considera la palabra de Dios. Estas personas están realmente muy descariadas. Sin embargo, es aún más sorprendente y lamentable cuando aquellos que creen que es la palabra de Allah y una receta curativa para la salvación no actúan en consecuencia. Muchos de ellos ni siquiera lo han leído en toda su vida. Estas personas tan negligentes e indiferentes hacia la palabra de Dios son como alguien que sabe con certeza que hay un manantial en particular que es puro, dulce y fresco, y que su agua es una cura milagrosa para muchas dolencias. Sin embargo, a pesar de tener este conocimiento y de tener sed y estar afligido por numerosas enfermedades, no va por ella. Qué desafortunada e ignorante es tal persona. También el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, habló sobre un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam bien fuerte, que dice que hay ciertas personas que van a recitar el Sagrado Corán, pero el Corán va a volverse en una maldición para tales personas. Dijo que en un hadith se menciona que muchos recitadores del Corán son tales que el Corán los maldice. Esto significa que a menos que uno actúe en consecuencia y ponga su corazón en ello, un culto determinado es como una serpiente, hermosa y atractiva a la vista, pero llena de veneno dañino en su interior.
En otra ocasión, alguien le preguntó al Mesías prometido, alayhi salam, ¿cómo se debe recitar el Sagrado Corán? En respuesta a esto, el Mesías prometido dijo, el Sagrado Corán debe leerse con contemplación, pensamiento profundo y mucha atención. Se afirma en un dicho del profeta, Rubba Karen yal anhul Corán, lo que significa que hay muchos recitadores del Corán que están malditos por el mismo Corán. La persona que recita el Corán y no actúa en consecuencia está maldita por el Corán. Al leer el Corán, cuando se encuentra un versículo que menciona la misericordia de Dios Todopoderoso, uno debe buscar su misericordia. Y donde se menciona el castigo de un pueblo, se debe suplicar a Dios Todopoderoso que se refugie del castigo de él. El Corán debe recitarse con contemplación y reflexión y debe actuarse en consecuencia. Entonces, leer el Sagrado Corán debería de ser un ejercicio. Deberíamos de estar en forma de una oración. Cuando pedimos o cuando leemos algo bueno, debemos de hacer una plegaria interna de que Allah haga esto a mi favor. Y cuando leemos algo donde Allah pues nos da una advertencia, también debemos de internamente o en la mente mínimo pensar en refugiarse de Allah de tales acciones que llevaron tales personas hacia a esos resultados negativos. Entonces, en este mes de Ramadán, entre las otras actividades, no debemos de olvidar la importancia y la obligación, la necesidad de estar leyendo y recitando el Sagrado Corán de la forma correcta.